Enfrentamientos bélicos en el mundo bipolar y los movimientos de liberación nacional. La creación del Estado de Israel. En diciembre de 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó un plan que establecía la participación de Palestina en dos estados independientes, uno árabe y otro judío, y de una zona internacional en la ciudad de Jerusalén, bajo el control de las Naciones Unidas, con una unión económica entre las tres entidades. El plan fue inmediatamente aprobado por los judíos y rechazado por los árabes, situación que generó serios enfrentamientos entre ambas comunidades. La creación del Estado judío en tierras palestinas, al causar la expulsión de los pueblos árabes radicales en ellas, creó uno de los más grandes conflictos en la política mundial del siglo XX. El 14 de mayo de 1948, cuando los británicos pusieron fin a su mandato y abandonaron Palestina, fue proclamada la fundación del Estado de Israel. Enseguida, estalló la guerra entre el nuevo ejército de israelí y los árabes de Egipto, Líbano, Siria, Irak y Transjordania, que atacaron al territorio del nuevo Estado sionista. Esta guerra finalizó con la victoria de Israel, que consolidó su posición y obtuvo más territorios. La derrota de Palestina ante Israel dio motivo para que los árabes se sintieran defraudados y traicionados, no solo por los países occidentales aliados de Israel, sino también por los dirigentes árabes incapaces de enfrentar a su enemigo. Todo ello fue el caldo de cultivo, donde se gestaron los movimientos populares y revolucionarios árabes, dando origen al panarabismo, unión de todos los pueblos árabes, movimiento de lucha para la liberación de los territorios. La Revolución cubana. Como resultado de la derrota de España en la guerra contra Estados Unidos, Cuba se convirtió en el protectorado estadounidense hasta 1934. En 1953, Fidel Castro Ruz encabezó un movimiento contra la dictadura y asaltó el cuartel Moncada, en Santiago de Cuba. Fracasó y sus compañeros fueron encarcelados, hasta que consiguieron una amnistía. Castro se autoexilió en México y ahí planeó la Revolución cubana. Desde aquí, su grupo de revolucionarios viajó a la isla y se refugió en Sierra Maestra, donde ganaron partidarios y formaron un núcleo adiestrado militarmente que a principios de 1959 tomó La Habana. La enemistad de Castro con Estados Unidos expuso al país a influencia soviética en los ámbitos militar, económico y político. Algunos de los conflictos fueron el bloque económico de impuestos por Estados Unidos, la fallida inversión en la Bahía de Cochinos en 1961, conocido por el desembarco de exiliados cubanos en este sitio, la crisis de los misiles del 14 de octubre de 1962 y el 28 de octubre de 1962, situación que se dio cuando un avión estadounidense descubrió en la costa norte de Cuba rampas de lanzamiento de misiles de medio y largo alcance, los cuales podían llegar a varios puntos del territorio de Estados Unidos. Después se retiró los misiles soviéticos con la condición que Estados Unidos no. La Guerra de Corea fue un conflicto bélico librado en la península de Corea, desde junio de 1950 hasta julio de 1953. Se inició como una guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte, después de que esta última invadiera los territorios de la primera. El conflicto rápidamente se convirtió en una guerra internacional, limitada, que involucró a Estados Unidos y a otras 19 naciones. La Guerra de Corea fue un enfrentamiento derivado de la Guerra Fría. Los motivos de Corea del Norte para invadir Corea del Sur tuvieron que ver con la frontera establecida entre ambas repúblicas, en el paralelo 38, así como las propias circunstancias internacionales. Algunas de las causas de la guerra fueron los territorios, la división ideológica y el avance del comunismo. El conflicto parecía no tener solución, a pesar de la insistencia de los países aliados al bloque occidental, para dar fin a una guerra que ponía en grave peligro la paz mundial. En el mes de marzo murió Stanley, quien fue sustituido por Yuri Malenkov como jefe de gobierno
de la Unión Soviética, con el que se inició un cambio evidente en la política rusa, que tendió a actuar con mayor prudencia en asuntos internacionales. El 27 de julio de 1953 se firmó el armisticio en la llamada Pagoda de la Paz, en la localidad de Panmunjom, quedando en el paralelo 38 como línea de separación en la Guerra de Vietnam. Fue un conflicto que enfrentó a las dos partes en que se dividió el estado de Vietnam, norte y sur, entre 1959 y 1975. Vietnam había sido colonia francesa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, momento que aprovechó el reordenamiento mundial para declarar su independencia. Sin embargo, desde el principio quedó claro que en la nueva república convivían dos modelos antagónicos, uno de corte capitalista y otro comunista. Uno de los acuerdos fue la división del país en el Vietnam del Norte y el Vietnam del Sur, cuya frontera quedó marcada por el paralelo 17. En el Vietnam del Sur, el régimen de Diem comenzó a ser acosado por las guerrillas comunistas del Vietcong. Estados Unidos, para impedir la derrota definitiva del gobierno de Diem y evitar que se propagara el comunismo por todo el sureste asiático, desde 1961 envió apoyo militar y logístico masivo a Vietnam del Sur, mientras que el norte era apoyado. Los movimientos de liberación son aquellos movimientos nacionalistas que pretenden la independencia política o económica, denunciando distintas formas de opresión y dependencia nacional en diferentes territorios bajo regímenes coloniales o neocoloniales, racistas o militarmente. India y Pakistán. Este movimiento fue muy importante, pues se originó desde los comienzos de la colonización británica. Los primeros movimientos independentistas en India fueron reprimidos por los ingleses, pero el partido del Congreso encabezado por Mahatma Gandhi empleó medios pacíficos para protestar, como la resistencia pasiva, e incluyó el boicot a los productos británicos. En 1947, India obtuvo su independencia, pero Inglaterra alentó las luchas étnicas y religiosas entre indios y musulmanes. El resultado fue una guerra civil que solo se solucionó con la división del territorio en dos estados, la Unión India y Argelia. Es geográfica y culturalmente parte de la región del Magreb. Los franceses controlaron esta zona, a pesar de que se vieron envueltos en conflictos anticoloniales a mediados del siglo XX. Túnez y Marruecos lograron su independencia en 1956 y los franceses se retiraron de Argelia, después de una guerra civil en que intervinieron colonialistas, nacionalistas, argelinos, insurgentes, británicos y el ejército francés. En 1962, Argelia logró su independencia. Buena parte de la población europea y judía huyó, y con ellos se fueron empresarios, administradores y técnicos. Al obtener el poder, Mahed Ben Bella eliminó a los conservadores, dio su supremacía al aislamiento y nacionalizó los bienes franceses. En 1965 fue depuesto por un golpe de Estado. El país se vio envuelto en un Irán. De la Segunda Guerra Mundial, Reza Khan Pahlavi, monarca o Shah de Irán, simpatizante de la Alemania nazi, se vio obligado a abdicar a favor de su hijo Mohammad Reza Pahlavi, quien gobernó durante la Guerra Fría, apoyado por Estados Unidos. Una década más tarde, se inició la occidentalización y modernización del país, mediante una serie de reformas centradas en medidas como abolición de la servidumbre, distribución de la tierra y alfabetización. Estas acciones despertaron la desconfianza de las potencias occidentales y al mismo tiempo la del mundo tradicional islámico. Esto lo llevó a endurecer su régimen. Llenó las cárceles de disidentes y asimismo propició el surgimiento de la Revolución Blanca encabezada por el líder del movimiento del Irán libre, el ayatolá Ruhollah Khomeini, quien exaltó la tradición islámica entre los grupos ultraconservadores, que finalmente derrumbaron a Reza Pahlavi en 1900. Sudáfrica. Un hecho característico de Sudáfrica fue la discriminación racial contra los negros. Sudáfrica salió del dominio británico en 1961. Los blancos habían impuesto el sistema de apartheid,
que significaba desarrollo separado. El Congreso Nacional Africano, que decidió luchar contra esa política racista mediante la desobediencia masiva de la población, en el llamado Movimiento del Desafío, que tuvo líder a Nelson Mandela, quien fue elegido el primer presidente negro del país en 1900. Chile y Argentina. En Argentina, el general Jorge Rafael asume el poder de Argentina tras el golpe de Estado en 1976, comenzando con esto el autodenominado proceso de reorganización nacional. La Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que desarrolló un proyecto dirigido a destruir toda forma de participación popular. El general Augusto Pinochet entra en el poder entre 1973 y 1990, después del golpe de Estado dirigido por el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile. Con el gobierno de Pinochet, la represión y la persecución militar contra los partidarios del régimen y en movimientos populares comienza de inmediato. Hubo muchos cambios políticos y económicos. Nicaragua. El Frente Sandinista de Liberación Nacional es una organización política de izquierda, de origen social, democrática, creada por Augusto Sandino en 1961, el cual emprendió la guerra de guerrillas. El Frente Sandinista de Liberación Nacional inicia un gobierno de reconstrucción nacional, incorporando a personas de los diversos sectores de la sociedad nicaragüense.